Hola, hola, saludos para todos. Soy Julián, en este caso del futuro para el video que van a ver a continuación de la entrevista que le hice al compañero William Niño en el podcast que venimos desarrollando de Moto de Colombia. En principio entrevistamos a Vanessa, Raúl, eh, y ahora estamos pues con William. Este video se hizo antes de que saliera el proyecto de ley en firme de movilidad eléctrica. Por lo tanto, van a ver que cuando hago relación a algunas personas, pues ya son cosas de tiempo atrás, de hace unas semanas atrás, pero sin embargo los invito a que se queden, vean el video completo y si tienen alguna duda o inquietud, lo dejen en la casilla de comentarios para responderles. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a su podcast del Grupo Moto de Colombia, la voz eléctrica de una comunidad que se mueve. El día de hoy tenemos un participante muy especial, al cual conozco ya desde un tiempo ya larguito. Van a ver quién es la persona que tengo por acá. Nada más y nada menos que a nuestro amigo William Niño. William es creador de contenido de movilidad eléctrica enfocado en la pedagogía de nuevos y actuales usuarios. Participante del Grupo Moto de Colombia ya hace más de 7 años, desde la ciudad de Ibagué. Tiene un canal de movilidad eléctrica que se conoce como EcoRiders y hace difusión principalmente de la plataforma de YouTube. Así que bienvenido, compañero. Hombre, Julián, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Y pues como siempre, es un placer Muchas conversar gracias. con vos. Bueno, pelado, entonces vamos a sacar este espacio adelante. Vamos a hacer una serie de preguntas de movilidad eléctrica, del tema de pedagogía, acerca de también del uso de la gente de los vehículos eléctricos, pues cómo vemos las personas usando sus vehículos eléctricos a futuro y otros temitas más adelante. Entonces, empecemos. Muchachón, ¿qué te motivó a iniciarte en la movilidad eléctrica? Bueno, básicamente, dejando a un lado la premisa ecológica del ambiente, del aire limpio y todo esto, lo que lo mueve a uno principalmente es las ventajas que tiene. ¿Sí? En cuanto a los vehículos de combustión, el bajo costo en el mantenimiento, el bajo costo para cargar en algunos estratos, porque digamos en un estrato 2, estrato 3, hace 7 años costaba como 350 pesos el kilovatio hora, entonces era súper baratísimo. La independencia en cuanto a poder moverse sin restricciones, eh, eso fue más que todo lo que me motivó. Y también pues la parte económica más que todo, ¿sí? O sea, que en un mes uno se gastaba en transporte más o menos 200.000 pesos. Y con esos 200.000 pesos a la larga uno se daba cuenta de que podía cargar la moto casi un año. Porque no era mucho lo que le subía el servicio de la luz por estar cargando la moto. Sí. Y pues una solución fácil de movilidad, no depender ni del transporte público ni de los vehículos de combustión. Bueno, entonces digamos que eso fue el tema como para la facilidad de moverte por vos, de manera pues como autónoma, sin depender de otros transportes y ver el tema económico se te facilitara pues para poderte movilizar. Básicamente eso. Digamos que eso prima mucho con las personas que he entrevistado anteriormente y yo cuando también tuve vehículo eléctrico, uno mira mucho la parte económica en principio. Viene después, digamos, la parte sostenible que uno dice, bueno, yo puedo aportar a
a la movilidad, pues no tener que estar contaminando en donde estoy, desplazándome pues con mi vehículo, pero principalmente uno siempre busca esa parte económica, que decirlo. Es eso. Pues básicamente sí es el tema económico porque, digamos, en la parte ecológica, netamente hablando, tú no contaminas durante la vida útil del vehículo con ciertas cosas. Son los consumibles normales de una moto, que son las llantas o el líquido de frenos o las pastillas. A la larga, al igual que las baterías y algunas otras cosas, pues terminan siendo parte de los desechos, que muchas veces no se tiene un proceso exacto para volverlos a reutilizar en algunos casos, o completamente desecharlos, ¿sí? Sin que sean muy agresivos hacia el medio ambiente. Entonces yo creo que es una parte, el gancho comercial que se utiliza para eso. Sí, así Seamos es. ecológicos y todo eso. Así es. A la larga, durante la vida útil del vehículo, se contamina menos en cierta forma, pero no es una alternativa completamente limpia. Es correcto. O sea, desde la propia fabricación hay un proceso de contaminación que cuando se usa el vehículo, esa contaminación es menor, pero finalmente esa disposición final también tiene un peso relevante ahí. No tanto como los vehículos a combustión interna que como son tan masivos y por el tipo de su forma de funcionamiento, pues todo el tiempo están emitiendo gases contaminantes o derramando, pues como en caso aceites o algún otro elemento. En este se minimizan, pero no dejan de ser un impacto grande en su fabricación. Sí, a largo plazo, exacto. Muchacho, entonces la siguiente pregunta es, ¿usted cómo comenzó con la movilidad eléctrica? O sea, ¿usted cómo llegó a conocer la moto, esa primera que utilizó? Mi primera moto. Sí, Bueno, pues básicamente yo ya llevaba más o menos unos 2 o 3 años buscando una alternativa diferente para moverme que no fuera la bicicleta, ok, porque pues aquí en Ibagué los desplazamientos hacia mi trabajo pues requerían muchas subiditas y uno poco físico si tiene. Entonces empecé a buscar hasta que viendo un video de un amigo mío, Camilo, de el canal YouTube Bikers, le hizo un par de reseñas a unas motos eléctricas que estaban incursionando en ese momento, en ese entonces, um, en el mercado de aquí de la ciudad de Ibagué. Entonces dio la casualidad de que pues se dio la oportunidad de hacer esa compra. Hasta ese entonces no tenía ni siquiera la idea, no se me cruzaba por la cabeza de empezar a hacer videos ni nada que tuviera que ver con el contenido de movilidad eléctrica. Pero esa fue la manera en la que yo descubrí, porque fue primero el proceso de estudio, de mirar las ofertas, mirar el tema de servicio técnico, mirar el tema de repuestos, todo lo que tiene que ver con la cadena logística, todo lo que tiene que ver para poder mantener uno de esos vehículos funcionando al 100%. Ya después se dio la decisión de compra, o sea, no fue una compra impulsiva, sino fue algo que se vino estudiando hasta que se dio la oportunidad de adquirir. Desafortunadamente, por las condiciones topográficas de la ciudad, pues los modelos que se vendían en ese momento aquí no satisfacían mi necesidad, tampoco eran de mi gusto estético, y encontré en la ciudad de Bogotá un almacén, valga la pena decirlo, una tiendita de garaje, que lo vine a descubrir mucho tiempo después, donde había un vehículo que me encantaba, que me gustó mucho, y yo dije, no, pues ese es.
y lo mandé traer. Sopesando también que obviamente no iba a tener un respaldo técnico ni mano de obra calificada aquí, aún así asumí el riesgo de traer ese vehículo hasta acá, hasta Ibagué. Yo digo que esa fue la entrada a la movilidad eléctrica. Eso fue en el 2018, más o menos. Sí, ya hace 7 años. Una pregunta. Vos expresaste pues que miraste varios vehículos, viste al amigo de YouTube Biker con sus vehículos que él mostró como una parte ahí como comercial, ¿cierto? Él ahí como dando a conocer esos vehículos. Sí, pues él le hizo una reseña, él tiene su canal muy especializado en cuanto a las motos de combustión y decidió empezando, porque él también en ese entonces estaba empezando su canal, hoy en día es uno de los grandes canales de YouTube dedicados a todo esto del mundo de las dos ruedas, y pues le hizo una reseña completa a los dos modelos que probó. Me acuerdo que la marca le prestó una que era muy parecida a la Monster, o creo que así se llamaba el modelo, y otra que era muy parecida a la Biwis, ¿sí? Y el tipo, pues, ficha técnica en mano, fue diciendo, esto tiene y describió muy bien las características del vehículo. Entonces yo dije, bueno, si este man que pesa tanto, que es tan grande, puede moverse en una cosa tan pequeñita a una velocidad razonable, pues porque yo no lo puedo hacer, ¿sí? Ahí fue donde yo empecé a buscar las opciones y pues las dos que estaban aquí en ese momento no eran eh, ni de mi agrado físicamente, o sea, el diseño no me gustaba, no soy de los que les gustan las motos deportivas ni tipo scooter así, sino más bien clásico. Entonces empecé a buscar por ese lado y porque también la idea era facilitar los desplazamientos con mi esposa por la ciudad, llevarla o traerla del trabajo y todo eso así, que tuviera buen espacio por si de pronto íbamos a hacer alguna compra. Y los modelos que vendían acá, pues los más económicos en ese entonces eran de pedal, eran mopeds. Entonces, pues obviamente no, el tamaño y la velocidad no me funcionaban. Y los que él había puesto como referencia, pues ya eran demasiado caros, ¿sí? Sí, Ya se sobrepasaban de mi poder adquisitivo, entonces por ese lado no las adquirí tampoco, no las adquirí tampoco aquí en la ciudad de Ibagué. entonces digamos que a vos te motivó, pues ya lo que me has mencionado anteriormente, y también viste el estilo de la moto, porque eso también sopesó. O sea, la moto también te tenía que llamar físicamente, no era simplemente comprar la moto por tener un vehículo eléctrico, sino que ese vehículo fuera de tu gusto, así como en su momento pues Vanessa compró su vehículo por facilidad, por su operación. En el caso de Raúl lo consiguió porque también le gustó el modelo, la potencia, un vehículo que marcaba diferencia. Y a vos te gustaba este vehículo, a pesar de que no sabíamos nada de que esa potencia de motor, si era bueno o no. Simplemente, digamos, hubo un tema estético, va a cumplir como un tema económico, pero no sabemos esa otra parte. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle, porque eso es un detalle importante. Entonces, aquí me va a saltar una pregunta que tengo y voy a decirte esta otra y luego paso a la siguiente. ¿Cuáles fueron los aspectos que vos tuviste más relevantes al momento de escoger la moto eléctrica? La primera, obviamente el factor económico, el factor billete, porque digamos tú podías conseguir una moto de 3.000 o 4.000 vatios que sobrepasaba los 5 o 6 millones de pesos en baterías de plomo,
porque todavía, o sea, es lo primero que estaba llegando. Y en ese entonces el litio era impensable porque era súper caro. Un vehículo con baterías de litio era algo extremadamente caro y pues no estaba la plata una encima de la otra para contarla. Eh, Específicamente la moto que yo compré, la compré en un almacén que se llamaba Move On. Resultó ser pues un muy buen vehículo porque a pesar de tener un motor pequeño tenía o tiene muy buen torque, tiene muy buena fuerza, un motor de 1200 supremamente pequeño pero tiene fuerza suficiente para arrastrar 200 kilos. No irás a 80 o a 90, pero te lleva con 200 kilos de peso encima. De hecho, inclusive en mis redes sociales, más que todo creo que fue en TikTok, que subí una vez un video y unas fotografías de un día que nos fuimos a hacer mercado y tanto en la parte de adelante como en la silla, eso fue la otra cosa que me gustó mucho, que era uno de los modelos, o es uno de los pocos modelos que tiene un espacio supremamente generoso debajo de la silla y que me daba también la opción de ponerle una cajuela extra, o sea, tenía muy buen espacio de almacenamiento adelante, muy buen espacio de almacenamiento en el sillín y aparte de eso en la parte de atrás, sumado al peso mío y al peso de mi esposa. Entonces eso era un plus que tenía ese modelo que yo vi, aparte de que es una moto preciosa, preciosa, es un estilo clásico, cumplía muy bien con la función y pues para la potencia que yo necesitaba para moverme estaba perfecto. O sea, no necesitaba algo más. No tenía pensado hacer viajes por carretera, no tenía pensado competir en una pista, sino simplemente que me dieran una opción de movilidad que me sirviera para lo que yo necesitaba, que era pues hacer mis vueltas personales, ir al mercado, llevar a mi esposa al trabajo, recogerla y obviamente pues llevarme a mi trabajo. Entonces esas fueron las cosas que también sopesaron y que fueron las ventajas que yo le vi al modelo específico que yo conseguí en ese entonces en Bogotá. Pregunta, ¿evaluaste el tema de autonomía? Sí, porque yo, como te dije, fue una compra consciente, fue una compra muy estudiada, a pesar de que me tocó convencer a mi esposa porque ella era una de las que estaba renuente a que yo conduciera una moto, y más una moto eléctrica. Entonces, yo eché calculadora de los recorridos diarios que yo hacía. Yo digo, bueno, listo, de la casa al hospital son 7 kilómetros, ida y vuelta serían 14. Llego a mi casa, la pongo a cargar un rato y voy en la noche a recoger a mi esposa o voy y la llevo en la noche porque ella también a veces hacía turnos de noche y me daba perfecto, a pesar de ser de 48 voltios, 22 amperios, esa gordita me salió súper buena, súper guerrera y, y siempre yo andaba pendiente del medidor. Y como le decía yo a mis amigos, ¿y usted cómo hace cuando se le va a descargar? Yo, mi hijo, saque el rosario y rece para que aguante la carga hasta que llegue a la casa o al hospital. Porque eso sí, cosas que yo nunca dejaba en la casa, el cargador, la extensión y la herramienta. Nunca, nunca. Eso es, mejor dicho, eso es esencial en un motero eléctrico. Lleve usted. Ese es el kit del motero. Sí, exacto. Lleve usted su extensión, su cargador, su buena herramienta y un multímetro. Y con eso, si usted encuentra el daño y tiene la herramienta, usted mismo lo repara. Mira una cosa tan interesante. Hemos hablado de la tensión nominal de la moto. Tu vehículo eléctrico era de 48 voltios. El de Vanessa era de 60
y el de Raúl de 72. Pues hablando de lo nominal, ya en pico, pues la batería sube un poquito más. Entonces, interesante porque esta moto no corría tanto, pero tenía más torque. Tenía un buen torque que, que te permitía desplazarte, como bien lo decías, con tu pareja y con el mercado, lo que llevaras. ¿Usted cómo conoció el grupo Moto de Colombia? A Moto de Colombia yo lo vine a conocer por redes sociales, por Facebook, y fue precisamente uno de los procesos que aún después de haber comprado la moto yo dije miércoles. eh, en Facebook le aparecen a uno montones de cosas y de un momento a otro me apareció ese grupo y yo, un club de motos eléctricas. Bacano, chévere, chévere poder participar y poder tener la oportunidad de ser parte de algo más grande. No ser simplemente un usuario normal que va y viene en su moto eléctrica, sino ser partícipe de una comunidad en ese entonces apenas se estaba formando. Y aún sigue en formación. Eh, Cuando dije, bueno, listo, conocí a la gente de Bogotá, conocí a la gente de Medellín, la gente de Pereira, y yo, bueno, listo, yo soy la única golondrinita por acá sola haciendo verano en Ibagué. Ya después se fueron sumando varias personas, al pasar de los años se fueron sumando más personas, fui conociendo a más gente y básicamente ahí fue donde empezó a crecer la comunidad de la movilidad eléctrica, ¿sí? En algunos casos influenciados también por las redes sociales, en ese entonces creo que Heder Piñeros apenas también estaba comenzando con el cuento de Electric Power, entonces todo ese tipo de cosas como que fueron ayudando a que se fuera armando el grupo, a que se fuera conociendo la gente. Ya después fueron los grupos de WhatsApp, de Discord app, de Telegram, mejor dicho. Diversificamos por todo lado, pero se creció la comunidad de una manera increíble. O sea, yo prácticamente vi que ustedes Julián, fue uno de los fundadores de esa comunidad incipiente y, y fue uno de los principales impulsores. No me acuerdo, ya no me acuerdo de los otros que participaron, creo que uno después fue el que creó esta revista virtual de vehículos eléctricos. eh, y el otro ya con el tiempo fue Raúl Cadena también. Sí, ahí hay varios. Juan Pablo Agudelo, que es el de Revista Beck, pues ya no está esa revista, pero fue en su momento. Raúl, como lo mencionaste, Vanessa, Felipe con lo de la ruta eléctrica, Felipe el otro amigo de Pero ya Pereira. esa vinieron muchísimo tiempo después, pero los principales fueron este muchacho de la revista Beck y vos, que fueron los que empezaron a mover todo eso así, a mover el cuento. Sí, señor. Desde ahí fue que yo comencé a seguirles. Eso. Comencé yo a seguirle la pista y todo, y creo que cada uno en su ciudad eh, empezó a tomar como relevancia ciertas cabezas visibles y se empezaron a tocar temas ya como una asociación de usuarios de la movilidad eléctrica a nivel nacional. Se hicieron los diseños de los logos, mejor dicho, eso todo fue un proceso que se fue apalancando en dos o tres personas y en cada ciudad fueron surgiendo como las cabezas visibles de esa pequeña comunidad. Así es. Ya hoy en día pues se han desaparecido y ya cuando está un poquito más crecidito el grupo fue cuando entró Vanessa, fue cuando entró Pipe con la ruta eléctrica. Heder Piñeros estuvo
creciendo por su parte, pero también hacía sus aportaciones indirectas al grupo de Moto de Colombia. Y de ahí se fue consolidando prácticamente lo que hoy en día es más que todo en Bogotá y en Medellín. Sí, sí. Yo de todas maneras, ahorita, la semana pasada, creo que fue hace como 2 días, no recuerdo bien, ya el grupo está en 14.000 personas. Ha crecido bastante a lo largo de estos 8 años. 12.000 personas Sí, de un grupito de WhatsApp de 200. así es, así es. Pero ahí va, poco a poco y se va haciendo difusión y sobre todo la pedagogía que es lo que nos tratamos de caracterizar. Entonces, pelado, Esa es como la idea. quería Y preguntarte, eso es básicamente ese es el pilar central de lo que es Moto de Colombia. O de lo que se pensó en un momento que fuera uno de de las pilares bases del club como tal, que era pues propender y hacer campañas, tanto a nivel ecológico como a nivel de formación de los nuevos usuarios y todo eso. Y con el tiempo se fue desarrollando pues casi que paulatinamente. O sea, fue un proceso grande, 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 grande. Y todavía se sigue gestando y eso es algo de lo cual me siento muy orgulloso de haber sido partícipe. Eh, y pues veo que van por muy buen camino. incluso lo quiero invitar a que se lea la ley que va a salir para vehículos de unipersonales, porque eso también importa hacerle difusión y se está dando mucho un tema con Bogotá. Hay un concejal que está haciendo difusión, pero en contra de las motos eléctricas de menos de 350 vatios, que supuestamente no pueden ir por ciclorrutas. Y llevamos ya más de 7 años que las motos están circulando por esas ciclorrutas con esas potencias. Especificó que personas con motos más grandes no pueden ir por eso y se ha ido generando cultura con eso y la gente también usa su casco, sus elementos de protección cuando andan por la ciclorruta. Pero este concejal dice que de esas supuestamente motos, que no son ciclomotores ni moped, no pueden circular por ahí. Entonces, porque genera una alta accidentalidad, que es un problema con las bicicletas. Eso para mí como yo, como usuario de movilidad eléctrica, o que lo fui en su momento, pues digamos que pues uno como teniendo un ciclomotor, pues convivimos en las vías también con los carros, las motos de combustión y los camiones, porque no puede alguien con una moped con bicicleta. Entonces, para que lo revises y bueno, darle discusión. Siendo muy objetivos, digamos que los bici usuarios nos llevan resto de ventaja con respecto a eso, porque es que ellos pueden andar por la acera normal siendo un vehículo que a duras penas el ciclista más experimentado y el que tenga mayor físico no alcanza a andar a más de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Y es inclusive muchísimo más frágil que una persona que va en un vehículo de pedaleo asistido que puede llegar a superar los 50 kilómetros por hora. O sea, eso sí me ha parecido muy, como muy despectivo por parte de los organismos que se encargan de hacer las leyes o de hacer digamos en el caso del Ministerio de Transporte y en el caso de la Secretaría Distrital de Movilidad en la ciudad de Bogotá, eh, han menospreciado, yo diría que han hasta pisoteado el derecho a la libre movilidad de las personas porque si bien es cierto que digamos en la resolución 160 se especifica por dónde y en el Código Nacional de Tránsito se especifica por dónde no pueden pasar o por dónde no pueden transitar, en Bogotá le suman
prácticamente las troncales o las avenidas principales, y lo que no se dan cuenta es que por esas vías principales y por esas vías troncales, no me estoy refiriendo a las de Transmilenio, sí, obviamente valga la salvedad, porque lo primero que van a decir es, no, este está apoyando que las bicicletas y las motos eléctricas pasen por las vías de Transmilenio. No, señor. Las avenidas principales como la avenida Boyacá, la avenida 68, la ciudad de Cali, la Primera de Mayo, etcétera, etcétera, todas las demás que se me ocurran, por ahí es por donde se mueve la mayor cantidad de gente que trabaja. Y la gente que trabaja muchas veces compra el vehículo eléctrico para evitarse el tumulto en Transmilenio, para evitarse la inseguridad en los pocos colectivos que hay, o en los buses azules que hay en Bogotá, y deciden toman la decisión de comprar un vehículo eléctrico para liberarse de ese problema, porque también viene siendo un problema de seguridad. El desplazarse en un vehículo de servicio público también es un riesgo. Ahora, también ya se volvió un riesgo transitar en un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Y eso creo que lo expuse en uno de los videos de mi canal. Los amigos de lo ajeno también ya tienen mercado para eso. Y hay gente que compra robado y hay gente que vende robado. Pasa lo mismo que con las bicicletas normales. No te puedo creer eso. Sí, compran bicicletas robadas y las venden. En el caso de los vehículos eléctricos también es así, pero porque están apalancados y están hechas las salvedades por la misma resolución 160. A raíz de la suspensión que se dio y antes de que entrara en vigencia, muchísimos vehículos eléctricos entraron al país con el beneplácito de las autoridades de tránsito. Les permitieron a los importadores hacer lo que quisieron, porque cuando nacionalizaron los vehículos les valió gorro inscribirlos en el RUNT. O sea, lo primero eso es una de las cosas que yo más detesto de esa resolución y del Código Nacional de Tránsito en sí, porque es obsoleto también, es que desde el momento en que ingresan los vehículos al país, se supone que tienen que estar registrados. Con eso se lleva un control, por lo menos mínimo. O sea, no es que sea que la policía esté 24/7 monitoreándole a usted el serial del chasis de su moto, ni el serial del motor de su moto, pero por lo menos existe para el Estado. Existe para esa gente que está allá. Pero una moto o una bicicleta eléctrica o un moped que por X o Y motivo no se pudo matricular o no lo hicieron deliberadamente, porque la resolución así lo decía, que era de libre elección si quería o no quería matricular, pues hombre, le abrieron la puerta a que toda esta gente trajera esa avalancha de vehículos y vendamos. ¿Qué carajo? Allá verán ellos si los roban o si se accidentan. Ellos son los que compran. Nosotros simplemente les damos el vehículo para que vaya y lo conduzca. Ah, que no necesita licencia de conducción. Muchas veces, y hay muchos casos, y me imagino que habrá muchos casos en la ciudad de Bogotá específicamente, que les han levantado los vehículos por no traer licencia de conducción, cuando el Código Nacional de Tránsito también es muy claro que todo vehículo que transite en Colombia, a excepción de las bicicletas normales, debe contar con una licencia de conducción. Y los menores de edad o los menores de 16 años pueden conducir un vehículo de estos, pero siempre y cuando haya una persona, un adulto con ellos. Pueden sacar la licencia, pero siempre tiene que haber una persona, un adulto con ellos en el momento de operar el vehículo. Y estas cosas no las tienen en cuenta. ¿Sí? Eso da pie a que también se presente el fenómeno de la ilegalidad en la consecución de los repuestos, porque ni las grandes agremiaciones de autopartes tienen en cuenta este gremio que están haciendo, ¿sí? Y también por la diversidad de marcas que hay. Hay 50, 100, 200, 800 almacenes de garaje. Si hay 4 o 5 empresas reconocidas, es mucho, pero yo le invito a que le pregunte a la gente en Bogotá cuántos almacenes de motos eléctricas y de bicicletas eléctricas se encuentra en determinado sitio.
50 marcas diferentes. ¿Cuáles de esas 50 marcas diferentes le van a usted dar respaldo? Le van a ofrecer asesoría, porque a ellos solamente les interesa vender. Inclusive muchas marcas grandes también lo han hecho. No las quiero nombrar para no meterme en problemas, pero lo hacen. Y por eso es muy importante que la gente cuando se meta a comprar un vehículo eléctrico lo haga, que sea una compra consciente, que conozca de las capacidades del equipo que va a comprar, que conozca al pie de la letra toda la normativa que rige a esos vehículos, porque usted va a un almacén y no, es que este modelo no se puede matricular, o ya es de los que llegaron antes de la tal resolución y no se puede matricular. Entonces la gente, para evitarse los gastos de matrícula, que lo del SOAT, que lo de la tecnomecánica y todo eso, que son otros problemas que también tiene la movilidad eléctrica en este momento, porque no en todas las ciudades donde se distribuyen los vehículos eléctricos están facultados los CDAs para brindar una revisión técnico-mecánica, por un simple formalismo, porque la ONAC exige ciertas cosas para certificar a los CDAs para que le presten el servicio de revisión técnico-mecánica a un vehículo eléctrico, y me he dado cuenta que muchas de las características de los modelos que entran al país son perfectamente compatibles con una moto de 125, de 100 centímetros cúbicos, o hasta una Chapi, que es de 50 centímetros cúbicos. Usan la misma pista, le hacen las mismas revisiones, le revisan el labrado, las luces, toda la revisión sensorial es la misma. Lo único que no le hacen, revisar gases. El resto, todo. Y le sacan un ojo de la cara al pobre usuario por una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo expongo en mi canal. Pues desafortunadamente no tiene la misma difusión que de pronto vamos a hablar de las capacidades de un motor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es cosa que a la gente muy poco le importa saber, pero cuando le tocan el bolsillo, ahí sí les tienen que saber. Ese tema que mencionas, cuando nos tocan el bolsillo, es que ahí mismo prestamos atención. Entonces, es una invitación para que las personas que están escuchando esto se tomen el rato, vean la información, pues lean la resolución, tengan todo lo más claro posible. Que al momento de usar nuestros vehículos eléctricos es importante saber el uso que le debemos dar, pues las limitaciones que tiene al usarse el vehículo, y también qué responsabilidades tengo yo al usar ese vehículo, ¿cierto? Cumplir con cierta documentación y todo eso. Le hago la siguiente pregunta. ¿Actualmente usa vehículo eléctrico? No. Pregunta al corazón. Bueno, después de que ya compré mi primera moto, me duró, bueno, todavía la tengo. Ahí Una está, pausa y qué pena interrumpirte. ¿No usa vehículo eléctrico? Muy bien. Ya nos vas a explicar el por qué y nos vas a explicar, porque yo sé que tienes dos vehículos, cuáles tiene actualmente y cuál ya no en este momento. Pues, ¿qué pasó pues con eso? Ya nos explicarás, pero nos contarás pues los que has tenido y más o menos pues como algunos detalles exactamente. La moto, la de Move On, y luego la de la otra empresa pues que ya nos contarás. Y ahorita entraremos en otros detalles de cómo usas tus vehículos. Entonces, comencemos con la primera que tuvo. Aún la conservo, más por valor sentimental que por otra cosa, porque me enamoré de esa moto, le hice muchas modificaciones. Eh,
Desafortunadamente por la infraestructura vial de la ciudad y pues también fallos en el mantenimiento, eso sí hay que tener mucho ojo con eso, o sea, no solamente tener un vehículo por tenerlo, sino también estar muy pendiente del desgaste natural de las piezas. Y en el caso de la moto pequeña, pues desafortunadamente fui un usuario irresponsable porque no realicé o no estuve muy pendiente de el deterioro por el uso y por los elementos naturales de la estructura de la moto. Y en uno de los tantos huecos que hay en la ciudad de Ibagué, desafortunadamente pues se partió la tijera, se dobló la tijera. Bendito Dios, pues gracias a Dios alcancé a llegar a la casa. Me alcanzó a traer aún con su llanta vuelta a nada y con su tijera vuelta a nada, me alcanzó a traer hasta la casa. No me dejó tirado ahí, me alcanzó a traer hasta la casa. Yo adoro esa moto porque es mi primera moto y porque es la que me ha acompañado durante los 7 años que llevo siendo usuario de la movilidad eléctrica. He tenido muchas cosas, muchos cacharros, muchas aventuras usándola. Y la conservo es más por el valor sentimental que tengo por esa moto. Sí, además de que con esa moto tuviste un montón de aventuras, situaciones que has sorteado. Ahorita entraremos en detalles de algunas cosas buenas y cosas no tan buenas, que eso hace parte pues de las dinámicas de usar nuestros vehículos eléctricos. Con, contanos un poquito, ¿cómo? Qué pena, gracias. No, es que eso se vuelve, o sea, un vehículo de eso se vuelve parte de uno, prácticamente uno sigue siendo un niño, solo que los tamaños de los juguetes son más grandes. Sí, eso dice. ¿Y el segundo vehículo que tuviste fue cuál? Bueno, ya después de haber hecho mil y una locuras con mi gordita, así le digo cariñosamente, eh, me empezó a picar el querer salir a carretera con un vehículo más grande. Yo sabía que pues por las posibilidades económicas y por las características de la moto que yo tenía, no era muy factible realizarle modificaciones para aumentar la autonomía, para aumentar la potencia. Entonces decidí meterme de cabeza en un vehículo eléctrico de mayor potencia, de mayores prestaciones, y me decidí por continuar con mi línea clásica de vehículos y elegí la Ionic Motors IOH. De esa referencia solamente creo que hay 3 en Colombia. No me arrepiento de haber, bueno, en cierta forma no me arrepiento de haberla comprado porque pues también se han vivido muchísimas experiencias, he conocido gente. eh, Igual que la primera es una moto única, exclusiva prácticamente porque nadie la tiene aquí en Ibagué. Ninguna de esas dos motos las tiene alguien más aquí en Ibagué. Y eso es algo que me llena de cierto orgullo porque son dos motos únicas. Entré en ese modo de la compra de este vehículo en Ionic. Fue un proceso también bastante largo de pensar porque pues ya era un vehículo de muchísimo más costo. Sin embargo, asumí el riesgo y me metí a comprarla porque quería salir a carretera, quería seguir produciendo más contenido para el canal y hablándoles de todas las cosas que le pasaban a uno haciendo eh, énfasis en muchas cosas de pedagogía para los mismos usuarios y de tips de mantenimiento y todo lo que envuelve en sí lo que es el tener un vehículo eléctrico en casa. Es así que el primer video que yo hice con esa moto fue cuando la compré, cuando la recibí en Bogotá. El primer viaje que se le hizo fue desde Bogotá hasta Ibagué en dos recorridos, desde Ibagué hasta la ciudad de Melgar
bueno, es una ciudad intermedia, Melgar. Eh, Ahí fue donde me ocurrió uno de los chascos más grandes de la vida porque pues uno así de primerazo no conoce muy bien las capacidades del vehículo y cree que, que eso es como un vehículo a combustión que usted le da y le da y le da y sigue. Pues ese fue el primer chasco. Me quedé sin batería antes de llegar a Girardot y gracias a Dios no iba solo. Si no me hubiera tocado llegar empujando hasta Girardot eh, con un compañero de trabajo que me acompañó. Llegué remolcado hasta Girardot y en Girardot cargué esa noche y llegué hasta Ibagué al día siguiente de la mañana. Una pregunta, esa, esa distancia que realizó en su momento, ¿de cuánto fue más o menos? O sea, estimaste más o menos qué autonomía te dio. Bueno, es que la cuestión de la autonomía real, la que me ofrecieron o la que me ofrecían con el vehículo, era de hasta 100 kilómetros por carga. 110 kilómetros por carga. Entonces yo dije, bueno, listo. De Bogotá a Girardot, suave. Llegó bien y va súper bien porque va en bajada. Y bajando usted sabe que hasta las piedras ruedan. Eh, entonces yo, pues también obviamente pequé por desconocimiento de las características de la moto. Porque era la primera vez que yo me montaba en una moto de litio. Y me puse muy alegre con el acelerador. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. No hay que alegrarse mucho con el acelerador cuando son viajes largos por carretera porque después, vea, grave. Eh, en sí, desde Bogotá hasta Ibagué son como 240 kilómetros, si no estoy mal. En teoría hice los 100 kilómetros por carga y eso lo pude comprobar también en otro viaje que hice por carretera para finales de el año antepasado. Ya no iba solo, sino ya con mi esposa, que fue un viaje corto desde aquí, desde la ciudad de Ibagué a una población fronteriza con el departamento de Cundinamarca, que se llama Flandes, que ya fui obviamente con peso extra porque iba con mi esposa, llevaba maletas y obviamente el peso mío. Salí con el 100% de la batería y llegué a Flandes solamente con un gasto del 30%. Entonces eso me dio cuenta de que para el recorrido que estaba haciendo, que era más o menos como unos 40, sí, como unos 80 kilómetros más o menos, andaba perfecto. Y pues aprendí la lección, me fui suave, no exigí al motor, no exigí las baterías, me fui en un ritmo moderado de manejo. Eh, y pues fue una experiencia muy buena, porque pues vi las capacidades que tenía realmente el vehículo, probé la velocidad a la cual se movía y básicamente fue como una prueba de ruta pero al revés, sin cámaras ni nada. Una pregunta, Una pregunta. ¿qué potencia de motor tenía esa moto que acabas de mencionar? La IOH. IOH, sí. Ionic Motors IOH. Inicialmente de fábrica llegó con un motor QS de 5000 vatios, creo que era B1 o B2, no me acuerdo. Y la batería de litio de 72 voltios 60 amperios y con un controlador botón M150 Es que con freno regenerativo y reversa. el salto fue bravo. Pasó de motor 1200, 1600. pues guardando las proporciones. Pero sí, se siente la potencia diferente y obviamente la forma de conducción, el peso, todo cambia. Igual en las redes tuyas, me imagino que en YouTube está la información, los videos y todo de cada moto. Claro, de Kamoto.
De hecho, alcancé a grabar como unos 4 o 5 videos con esa moto y mi compañero, mi amigo Camilo, que casualmente le hizo una review a la primera moto que yo tuve, también le hizo una review a esta moto, a la IOH. Le pareció bastante sorprendente porque pues nunca había visto una moto de ese estilo eléctrica, y menos aquí en Ibagué. Claro, eso es lo bacano porque sorprende. La gente, pues al ver esas motos, como así, moto eléctrica, o como una tipo Vespa, moto eléctrica, y la otra como un estilo todo clásico, pues todo retro ahí, parecía como la Royal Enfield. Muy cruiser, sí, muy custom, guardando las debidas proporciones. Eh, pues con esa moto también tuve y he tenido, y creo que voy a seguir teniendo, varios cacharritos que me han pasado por cuestiones de la calidad de la construcción. ¿Sí? Todos nosotros sabemos que esos vehículos vienen de China. China tiene 3 calidades diferentes de fabricación de sus productos. Está la A, la AA y la AAA. Entonces empezaron a presentarse los problemas justo después de haber cumplido la garantía de un año en condiciones normales de manejo. Desafortunadamente, el primer problema serio que tuve fue la, la ruptura del marco como tal. Qué pena, estamos hablando de cuál de las dos motos. Ah, ok. La IOH. El primer problema que tuve fue ese, la ruptura del marco. Eh, Después de la ruptura del marco vino ya la ruptura de los plásticos, en este caso el guardabarro delantero. Ahora ya tiene un guardabarro delantero personalizado, no hay ninguna otra moto que lo tenga. eh, Después de eso ya comenzamos a tener problemas con la parte eléctrica, el cableado, el ramal. De pronto fue construido muy justo al, las dimensiones de la moto y por el maniobrar obviamente se fue resintiendo una parte del cableado y un día cualquiera pues ya no tenía luces, no tenía nada y me tocó a mí porque pues obviamente esta representación de esta marca no iba a mandar o enviar a alguien simplemente para revisar un cableado. No quiero hablar mal de ellos porque siempre me han dado una respuesta oportuna al servicio técnico o a las cosas que yo les he dicho o les he manifestado en su momento. Pero pues los talleres aliados ninguna marca los tiene. A nivel nacional ninguna marca los tiene. Ni siquiera Auteco. La mano de obra no, sino la mano de obra calificada que se necesita para el mantenimiento o para los mantenimientos correctivos de los vehículos eléctricos que son distribuidos a nivel nacional. Está muy centralizado. Si no es Bogotá, es Medellín o es otra ciudad grande. No sé si de pronto Armenia, Pereira o Cali, que son ya ciudades un poquito más en el caso de Armenia y Pereira pues son ciudades intermedias pero pues tienen ya presencia de muchos vehículos eléctricos. eh, no existe como tal una red de apoyo para los usuarios de vehículos eléctricos y las marcas que distribuyen a nivel nacional y que están centralizadas pues obviamente no tienen en cuenta eso, porque lo fácil es enviar el vehículo hacia una de esas ciudades. Para ellos es fácil. Para el usuario que desafortunadamente sufre un accidente o un percance con un vehículo de estos, eh, es muy difícil. Muchas veces el envío de las cosas o demasiado caro, la consecución de esos mismos repuestos por todo el trámite que tiene que hacerse. Muchas veces se tienen que importar desde China las partes o yo no sé cómo será la cuestión y pues la cadena se alarga y se alarga y se alarga y el costo final se le ve reflejado al consumidor final que es el usuario
del vehículo. Desafortunadamente también con esta motocicleta tuve un percance debido a la infraestructura vial, y esta vez es porque sí está demasiado deteriorada. En un hueco de los tantos que hay aquí en la ciudad de Ibagué, desafortunadamente el que vino a pagar el plato roto fue el motor. Y pues las cosas le suceden a uno cuando uno no tiene el dinero para hacer las reparaciones o para mandar a hacer las reparaciones en los sitios. Entonces se fisuró el rin, se dobló el rin, hubo que rectificarlo, pero el error al rectificarlo es que pues obviamente eso lo hacen con calor. Ese calor afectó los campos magnéticos de los imanes del motor, y desafortunadamente el motor, chao. Los imanes del motor, chao. Fueron muchas cosas que pasaron con respecto a esa moto. Actualmente la motocicleta se encuentra en Bogotá y está en proceso de reparación de todas estas vainas. Desafortunadamente tocó volver a colocar un motor nuevo de menor potencia. Y ahí estamos. Bueno, hermano, Ahí pues estamos. muy lamentable esta parte. Son las partes que son dolorosas de la movilidad eléctrica. Uno no quisiera estar pasando por eso, pero son las circunstancias que se van dando y bueno, espero que con el pasar del tiempo y como se vayan dando las cosas, pues todo vaya a mejor puerto. Y el hecho de la infraestructura, pues da mucha impotencia, porque digamos que uno puede tratar de tener la pericia y evitar caer en esos huecos, pero hay circunstancias que durante el transporte, el tráfico que hay vehicular, no alcanza uno a percibir que hay un hueco adelante después de que pase un carro o un charco que está lloviendo y pues, pucha, cae uno en eso y es muy doloroso. Y sobre todo porque en estos vehículos, en especial de los de motor en la rueda trasera, implica que es un daño gravísimo. Exactamente. Obviamente Por... a uno le duele el alma. Sí, 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 claro. Es que es lo que yo le decía, hablaba con Vanessa y con Raúl. Uno puede tener un vehículo eléctrico cuando todo está en perfectas condiciones, maravilloso, ahorrándose platica, pagando la energía, lo que está consumiendo el vehículo, pero cuando viene un daño significativo, entonces estamos hablando de que si es controladora, batería, motor, son daños que tienen un peso muy grande en el costo del vehículo. Pregunta, mientras usabas tus vehículos eléctricos, ¿cómo fue el consumo de energía? Es decir, ¿cuánto se pudo haber subido la energía por los desplazamientos que tenías en tu vehículo, en cada uno de tus vehículos que usaste? Bueno, con la pequeñita, inicialmente también fue un problema en casa porque hubo que hacer pedagogía también en el hogar del por qué, o de cómo o de cuánto iba a consumir por 8 horas ese vehículo conectado. Con la pequeñita eran más o menos como 15.000 pesos al mes, y cargándola prácticamente diario porque todos los días se usaba para todo. Se usaba para hacer mercado, se usaba para transporte de mi esposa a sus vueltas personales, citas médicas, al trabajo, para ir a mi trabajo. Realmente la gordita no fue inicialmente un vehículo recreativo, fue meramente utilitario, ¿sí? Entonces eran más o menos como
15.000 pesos, que se subió el recibo durante esos años, más o menos 15.000 pesos Y más o menos, mensuales. ¿cuántos kilómetros hacías mensuales? Esa moto ahorita tiene más de 70.000 kilómetros, no se la cuenta. Más de 10.000 kilómetros por año. No sé si le hacía varios 800, 900, algo así. Más o menos, porque yo creo que sobrepasaban del, no, 12.000 kilómetros por año. Porque yo me acuerdo con la primera moto, los 1.000 kilómetros fueron casi terminando el mes. Son más de 140.000 kilómetros de recorrido. O Ahí uno sea, puede sacar más o menos un costo promedio diario. no alcanzaba los 400 pesos en ese entonces. Para ti. No alcanzaba, casi. Y con la Estaba IOH, rozando el... Ay, con la IOH. Ve 17, como 20.000 pesos al mes. tampoco fue mucho. Pero es que la diferencia con esta, pues obviamente como ya los recorridos eran única y exclusivamente míos para ir al trabajo y volver, muy pocas veces salíamos ya a citas médicas o cosas así por el estilo, y por las características del vehículo pues no es que se pudiera cargar muchas cosas porque no tenemos un espacio de almacenamiento funcional o cómodo para poder montar los mismos 200 kilos encima. Ya obviamente los espacios entre carga y carga eran más largos. Digamos, en un mes yo solamente cargaba la moto cuatro veces. Y eso porque también tenía muy en cuenta que pues obviamente con el sistema de manejo de la batería, el BMS, ya uno tiene más control de cuánto consumo tiene la moto. Ya te da una cifra exacta real de cuánto estás consumiendo al día, y realmente no llegaba al 40% de consumo en una semana. Pero bueno, Sí, no, buenísimo, o sea, por mucho el primer año se notó el cambio tenaz porque ya, es más, con decirte que ni siquiera casi lo cargaba en mi casa, era muy rara la vez que yo cargaba la moto en la casa, sino siempre la cargaba en el hospital, o sea, prácticamente yo estaba cargando gratis. ok, muy bien, esa parte. Cambiaste el hábito de carga para minimizar ese costo. Exacto, ya eran muy pocas veces las que yo cargaba en la casa. Ah, no, hermano, excelente. Durante un año, porque yo ya llevo, o sea, de comprada la moto como tal, ya va para 2 años y medio, casi 3. Pero que yo realmente la haya usado, la haya disfrutado, un año. Bueno, pero ahí le hizo su disfrute, su análisis, todo. Y esperamos que se pueda dar o ya lo que vaya a pasar con esa moto más adelante. Pues igual. Ahí me di cuenta, muchachos, y esto yo creo que deberían tenerlo también en cuenta las personas que compran y que traen los vehículos eléctricos. Hombre, es más fácil cambiar una correa que te vale 90.000 pesos o 120.000 pesos o 200.000 pesos que valga una cadena y unos piñones, o vas a invertir 5 o 6 o 7 o 8 millones de pesos que vale un motor en la rueda. Me parece muy buena ese análisis. Me parece muy bueno. Porque es que yo creo que lo que dices ahí es muy válido. Creo que es preferible invertirle a un motor central, que la moto puede valer 5 millones más, puedo decir por decir cualquier cosa,
Es decir, va a ser más costosa que el de motor en la rueda, pero a la larga te está previniendo de que si tienes una situación como lo que te ocurrió a ti, estás evitando tener que hacer un gasto más elevado después, que puede ser mucho más doloroso, que puede comprometer, comprometer, que ahí no lo digo, el vehículo. Y eso es algo que me quedó de lección. Yo creo que es más fácil meterle 120.000 pesos a una correa o 200.000 o lo que valga, porque no creo que vaya a costar más de 1.000.000 de pesos una correa, o una correa y unos piñones más de 900.000 pesos, no creo que vaya a costar, al costo real es que veámoslo por el lado práctico. Puede que pierda un poco de potencia, sí, por la transferencia, pero en casos como el mío en particular, que por cuenta de un hueco tú tengas que volver a desembolsillarte de 5 o 6 millones de pesos para cambiar toda una rueda, solo porque el motor está ahí en el ring. Eso número uno. Lo número dos, que también es muy, muy, muy práctico. En el momento de un pinchazo, tienes que desconectar todos los cables del motor y tienes que hacerlo tú mismo porque muchas veces el del montallantas no le va a meter mano a eso. Él simplemente solamente sacar, bajar la llanta y sacar y hacer lo que tiene que hacer, jalonarla y ya. Pero cuando tú tienes un vehículo eléctrico que tiene un motor en la rueda, básicamente tú vas a ser el que va a hacer el trabajo de desmontarla y de estar pendiente de que no le vayan a joder los cables ni los sensores porque el costo también es mayor. Yo creo que eso es una relación de costo-beneficio, ¿sí? Hay que sacrificar algunas cosas para que después no te vaya a pesar el bolsillo de esta manera. Interesante, interesante el análisis. Pregunta, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tus vehículos eléctricos? Mientras los tuviste, ya lo mencionaste, por decir en la negrita, que era un burrito de carga, que para todo le diste palo como un berraco. En la otra, en la IOH, que hacías más distancias, tenía más potencia, pero ¿qué otras más cosas pudiste disfrutar? Bueno, con la gordita, con la negrita hice escuela, porque básicamente al carecer de un servicio técnico especializado, me vi en la necesidad de aprender de las redes, de las plataformas como YouTube o Discord App, como el grupo del Club Moto de Colombia, porque ahí también aprendí muchas cosas. Aprendí a desenvolverme, a hacer propios los arreglos, las adaptaciones, hacer yo mismo desde lo más sencillo, un cambio de baterías. Conocí gente, conocí lugares, fueron muchas experiencias, buenas y malas. Dejadas botadas por cuestión de batería, dejadas botadas por cuestión de que se le metió el agua al acelerador y ya no aceleró más, aguaceros, pinchazos, muchas aventuras así, buenas. Lo que te contaba yo hace un rato de el día sin carro y sin moto aquí en Ibagué, eh, logré conseguir un grupo de gente que también usaba vehículos eléctricos y organizamos una rodada que cada vez que se hace el día sin carro y sin moto pues salíamos. Entonces conocí amigos, conocí gente, eh, mojamos prensa. Con eso fue prácticamente, y sigue siendo todavía muy reconocida porque hasta mis propios compañeros del trabajo me preguntan que qué pasó con esa moto, que dónde la tengo. Y es algo muy bonito porque pues a uno le quedan esos recuerdos y finalmente la vida está llena de eso, de recuerdos. Las experiencias que uno vive. Con la IOH he ido al cielo y he bajado al infierno, literalmente. Pero es una máquina excelente, súper cómoda, veloz,
Eh, Tiene un estilo supremamente hermoso. Para mí es hermosa, esa moto es hermosa, es divina. Eh, También pude tener la experiencia de poder viajar yo solo la primera vez por carretera y después viajar acompañado de mi mujer. Esas son cosas que no, que puede que los usuarios de las motos de combustión lo vivan todos los días, pero para una persona que utiliza un vehículo eléctrico es una experiencia completamente diferente. No escuchar el ruido de un motor de combustión, sino simplemente escuchar el viento, el silencio. Disfrutar del silencio de una carretera sola es espectacular para alguien que usa un vehículo eléctrico, porque ni siquiera el sonido del motor lo escucha. Eso es espectacular. Son experiencias bacanas. Y lo que decías, uno con su primer vehículo eléctrico hace escuela. Sí, uno se enamora y dice, uno aprende, a la hora va uno tiene que aprender. Sí, sí, sí. Hay que untarse. Sí, eso es como todo. Muchacho, señor de Corriders, ¿cómo ves el futuro de la movilidad eléctrica para bicicletas, motos, scooter de nuestro medio? ¿Qué es lo que tenemos constantemente hablando nosotros? Bueno, en cuanto al mercado colombiano, es preocupante. Es preocupante porque desde la misma voluntad política, eh, todavía estamos muy lejos de tener una infraestructura de carga medianamente aceptable. Desde la normativa también estamos supremamente lejos porque ya estamos empezando a cohibir a la gente de prácticamente utilizar, estamos empujando a la gente a utilizar medios de transporte público masivo, en donde pues las mujeres se sienten ultrajadas, inseguras, los hombres también se sienten muy inseguros y son también objeto de robos y prácticamente de atentados contra su integridad. Es muy preocupante, porque si desde la parte política no hay una verdadera voluntad de impulsar políticas que incentiven más, pero que de verdad se cumplan, que el sector de la empresa, el sector empresarial también se comprometan, los gremios se comprometan, los grandes gremios se comprometan, va a estar muy difícil. Desde que no haya capacitación suficiente para que los mecánicos y los técnicos de las motos eléctricas hagan su trabajo a conciencia, o sea, que, que no hagan chambonadas, ¿sí? Eso desde la parte social. Desde la parte de la infraestructura necesitamos avanzar en los términos de puntos de carga, en las redes de carga, ya sean públicas. En la parte netamente de lo que es la consecución de los repuestos, que las personas que importan y los vendedores de estos vehículos garanticen un stock de repuestos, y que no se tenga que esperar meses para que le llegue un repuesto y le puedan hacer el arreglo a su vehículo. eh, Todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho. Es muy preocupante, pero o sea, todavía nos falta mucho. En Colombia nos falta mucho. Yo tengo ahí un tema, y sobre todo el tema de repuestos, es un poquito difícil pues que eso mejore, porque bien lo decías por decir, la IOH, vos decías, hay 3 unidades. ¿Qué repuestos va a traer de esas unidades? O sea, el costo que le puedes, eso pasa a moto. Pues obviamente cuando una empresa vende vehículos, pues no solamente va a traer ese repuesto, trae para las diferentes referencias que tiene, pero eso se lo va Ahí dando es es a lo como que yo... el uso de los usuarios con sus vehículos, que van mostrando como las piezas que van teniendo más desgaste. Digamos que esos primeros usuarios
sufren esos dolores de cabeza porque esos repuestos van a tomar un tiempo para la importación. Escuela, cuando nosotros tenemos un vehículo que es de características exclusivas, como dices vos que solamente hay unas cuantas unidades en el país, hacemos escuela. Así es. Dura, es una escuela muy dura porque eh, puede que haya mucho la voluntad en algunos propietarios, no sino importadores y vendedores, puede que haya la voluntad, pero si los modelos no salen, pues los que quedamos engrampados somos los usuarios que sí compramos esos modelos. Claro, claro, así es. Claro, claro, así es. A la malicia indígena de la improvisación y de la adaptación de repuestos de motos de combustión. Es verdad. Pregunta ya para ir terminando dentro de estas cositas. Sí, Me gustaría hacer una acotación en que la movilidad eléctrica a nivel nacional solamente se está centrando en los vehículos de 4 ruedas, los carros. Hay asociaciones como Andemos y específicamente Andemos, y lo digo así, Andemos, eh, solamente se centran, y obviamente pues por obvias razones porque las grandes marcas de vehículos de 4 ruedas estarán detrás de eso también, en impulsar políticas que solamente favorezcan a los empresarios que traen esos carros y a los pocos que tengan el poder adquisitivo para tener un vehículo de estos. Pero también hay que tener en cuenta los millones o los miles de usuarios en Colombia que tienen vehículos de 2 ruedas. hay un tema pues que, como bien lo expresas de manera personal, el costo del vehículo, un automóvil es más representativo, mueve más energía también en la recarga. Las motos se convierten en volumen, pero no recargan en sitios diferentes a sus viviendas, la mayor parte, ¿cierto? Porque la gente cuando hace sus desplazamientos o cuando nosotros hacemos nuestro análisis, ¿qué queremos? Que si yo tengo mi vehículo eléctrico, me alcance a que yo salga de mi casa, vaya y haga la diligencia y regrese a mi casa. Entonces ese tema de los puntos de infraestructura para recarga son más difíciles. Y porque a uno le van simplificando la misma empresa, eso carga 110. Entonces es como un celular. Podría uno buscar un lugar, un conocido, o decirle al señor de la tienda, venga, me va a dejar cargar, yo le doy 10.000, o por decir, 5.000 pesos. Puede que esa carga valga menos, pero se desembala uno ahí. Pero el global es que el usuario pueda salir de su vivienda, hacer la diligencia y volver a su vivienda. Y lo otro, hay un detalle, que están centrando el tema de las ventas de vehículos, en el caso de los ciclomotores, a menos de 350 vatios, con el fin de que las personas no tengan que matricular o tener SOAT. No está mal, son formas de que las empresas hagan sus estrategias de venta. Pero ya lo hablamos con Raúl en su momento, es importante que uno tenga un vehículo matriculado que esté con SOAT por el tema de que son actores viales y tiene un tema de que si tiene una accidentalidad, puede ahí como ese SOAT cubrir ese tema del accidente, ¿cierto? Y no sea el usuario el que tenga que cubrir eso directamente de su bolsillo. Eso es muy cierto. Eso sí es muy cierto. Estas dos últimas preguntas acá como para ir
redondeando el tema de la conversación, estuvo muy interesante. ¿Qué opinas sobre la importancia de educar a los usuarios sobre la movilidad eléctrica? Es el pilar fundamental. Si tú estás consciente, si estás educado, si conoces las normas, en este caso las normas de tránsito, si conoces todo lo que tiene que ver con el vehículo que tú estás conduciendo, vas a estar bien. Cuando conoces y cuando tienes la capacidad de generar cambios que vayan en pro de los usuarios de ese tipo de movilidad, estás sentando un precedente. Es muy importante. Diré que es importantísimo, es uno de los pilares básicos. Si uno está bien informado, si uno está bien dateado, como decimos, no le van a meter los dedos en la boca fácilmente. Ni los que los venden, ni los que hacen las leyes. Si usted cumple eso y cumple las normas, no tienen por qué joderlo. Y si usted no está si usted cumple las normas, pero hay gente que dice que no las cumple y usted tiene las pruebas, no van a tener cómo joderlo. Específicamente las autoridades de tránsito. Y por desconocimiento de los mismos usuarios, y por la mala costumbre y la mala cultura del cómo vamos, es que también pasan las cosas que pasan. Hay que saber actuar y hay que saber defenderse ante las arbitrariedades. Y eso es lo que la gente no sabe. Porque simplemente no le interesa leer. No le interesa estar documentado. Solo cuando le tocan el bolsillo es cuando realmente se interesa. Y eso es lo que está pasando. Y informarnos no solamente de cómo funcionan nuestros vehículos. La normatividad, como bien lo menciona, es importante. Tener el código de tránsito a la mano, seguir personas sin querer hacerle publicidad, pero como el señor Bitter, que es una persona que hace constantemente pedagogía y mucha pedagogía por el tema cómo hacer el uso de utilizar nuestros vehículos y los reglamentos que hay del código de tránsito. El desconocimiento de la norma no implica su evasión. ¿Sí? Así No es es. que yo me pasé el semáforo. Así es. Yo no sé, no señor. Usted sabe que no lo quiera hacer es otra cosa. Y me vas a perdonar la expresión, pero el importaculismo en este país es mucho más grande. Sí, qué vaina. Esta pregunta que para mí siempre es también importante. ¿Qué elementos de protección usas al usar tu vehículo eléctrico? Primordial, casco certificado. Preferiblemente, ahora utilizo, bueno, con la última moto, eh, opté por un casco completamente cerrado, porque pues está demostrado que un casco abatible, en caso de un choque, o un casco que no tenga la protección de la barbilla, en caso de un choque, de un accidente, pues no te va a proteger nada. Y pues ahí es donde yo voy, ¿qué tanto vale tu cabeza? Si tu cabeza vale 70.000 pesos, entonces cómprate un casco de 70.000 pesos. Otra cosa, si tú tienes un casco de 1.500.000, pero si no te lo abrochas, no vale nada. Las prendas reflectivas, importantísimo. Prendas reflectivas. Llámese chaqueta cortavientos, llámese chamarra normal, llámese cintas reflectivas o chalecos reflectivos. Importantísimo. Porque hay que hacerse ver. Mantengan los elementos de seguridad pasiva de su vehículo, manténgalos en buen estado. Las direccionales, las luces de stop, las luces frontales, téngalas al día, siempre. Utilice guantes. Por más incómodo que sea, los guantes le pueden salvar a usted las manos. Utilice rodilleras, utilice calzado adecuado para, para, para las motos. A veces uno se puede ver muy facho, muy bonito, muy a la moda, pero en el momento de una caída
hasta ahí le fue la ropa. Utilice trajes si son trajes normales de esos de protección, si tiene la posibilidad, úselos. Si no, las rodilleras, usted estaba montando en patines, rodilleras, coderas y guantecitos. Y el casco bien abrochado. Bueno, no, pues muchas gracias por tu participación. Gracias por sacar el espacio para responder esas preguntas. Igual si las personas quedan con más preguntas, las pueden dejar en las casillas de comentarios para nosotros revisarlas, responderlas, dar claridad a esos temas. Esto va a quedar colgado en diferentes redes, en Spotify, Moto de Colombia, en el grupo de Facebook de Moto de Colombia, en el grupo de Moto de Colombia también en Instagram y en mis redes personales de P-Bike, en YouTube y en TikTok. Ahí van a poder ver pues como todo el contenido que voy subiendo constantemente. No es más y te cedo para que finalices. Bueno, pues de antemano muchísimas gracias Julián por la invitación. Una cosita antes de Hágale. despedirnos. Eh, Importante, creo yo, también utilizar un equipo de carretera, tener un buen botiquín, no solamente con las pastillitas y con el vendaje y todo eso, sino un muy buen botiquín de primeros auxilios a veces puede salvar la vida de alguien o la vida de su pasajero. Muy bien, tenerlo presente. Que estén muy bien todos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.